Esta entrevista ha sido generada con apoyo de inteligencia artificial, pero no para reemplazar el criterio pedagógico, sino para ponerlo en evidencia. Puede utilizarse en foros, clases o talleres como punto de análisis, porque la tecnología no enseña por sí sola, es el criterio del docente el que le da sentido. Esto es En Contexto Educativo, un espacio donde analizamos lo que realmente ocurre dentro del aula, sin discursos cómodos y sin teorías mal aplicadas. Hoy nos acompaña Sara Vilera. Más de 25 años dentro del sistema educativo, no desde la observación, sino desde la práctica real. Hoy conversamos con ella sobre la autoridad del docente, el contexto actual. Gracias, Javier, por la invitación y por abrir este espacio para hablar de lo que realmente está pasando en el aula. Creo que es una conversación necesaria y sobre todo urgente. ¿Qué se entiende por decisiones pedagógicas en ese contexto? Cuando hablo de decisiones pedagógicas, no me refiero a aplicar una actividad o seguir una planificación. Me refiero a la capacidad del docente de leer lo que está ocurriendo en el aula y decidir qué hacer en función de eso. Te voy a dar un ejemplo directo. Si tienes 40 estudiantes, hay ruido, interrupciones, ritmos, pero completamente diferentes. El docente promedio intenta controlar todo el grupo y al mismo tiempo. Ahí es donde los pierde a todos, porque el problema no es solo el caos, es no entender que el tiempo en el aula es limitado y que no todos deben recibir lo mismo al mismo tiempo. La decisión pedagógica es priorizar a quién atiendes, cuándo intervienes y por qué. Eso es lo que en teoría se relaciona con la mediación del aprendizaje, como lo plantea Vygotsky, pero en la práctica se traduce en decisiones muy concretas y cuando el docente no decide, el aula lo decide por él. ¿De verdad se puede hablar de autoridad en ese contexto? Sí se puede, pero no en los términos que tradicionalmente se ha entendido. Hoy la autoridad no depende del control, depende de la claridad. Porque el problema es que muchos docentes están intentando sostener una autoridad desde un orden externo, cuando lo que falta es dirección interna del proceso. Y eso vuelve al punto anterior. Si no hay decisiones pedagógicas claras, no hay referencia para el estudiante. Entonces, no es que el contexto elimine la autoridad, es que la expone. El profesor era respetado, incluso admirado. ¿Qué cambió realmente? Cambió la relación con el conocimiento. Antes el docente era el acceso, era la biblioteca. El estudiante dependía de él para saber. Hoy no. Hoy el estudiante llega con información, pero sin estructura para comprenderla. Ahí es donde el docente debe reposicionarse y no lo hace del todo. Entonces ocurre algo clave. Cuando éste invalida lo que el estudiante trae, pierde conexión. Pero cuando lo acepta sin cuestionarlo, pierde rigor. La decisión correcta es tensionar esa información. Aquí donde el enfoque crítico de Freire cobra sentido. No se trata de transmitir, se trata de problematizar. El docente que compite con la información pierde, pero el que organiza el pensamiento recupera su lugar. ¿Todavía tienen relevancia las teorías pedagógicas en las prácticas educativas reales hoy o son obsoletas? Las teorías no son obsoletas. Lo que está obsoleto es cómo se están usando, porque se han convertido en discurso, no en herramienta. Recuerda que tenemos aulas con 38 estudiantes y diferencias de nivel muy marcadas. Entonces, desde la teoría de Vygotsky hablamos de interacción y zona del desarrollo próximo. Perfecto en papel. Pero en la práctica, si explicas igual para todos, rompes la teoría. Aplicarla implica otra cosa. Hay que organizar el aula en dinámicas, donde el estudiante participe, asignarle roles, trabajar sobre errores concretos y distribuir el tiempo en microintervenciones. Eso es teoría aplicada, no repetir conceptos, sino tomar decisiones con base teórica. Pero los padres parecen ejercer una influencia más directa en el aula. Y ese es uno de los puntos más delicados. Es que el caso que los padres participan,
pero muchas veces lo hacen sin comprender el proceso. Vamos a recordar que es un proceso educativo. Entonces van a intervenir desde la emoción, no desde un criterio. Mire este ejemplo. El estudiante no cumple, el docente corrige y el padre justifica. Ahí se rompe algo fundamental, la coherencia. Porque desde la psicología del aprendizaje, el estudiante necesita marcos claros. Cuando esos marcos contradicen, la autoridad se fragmenta. Por eso la respuesta no es confrontar, es hacer visible el criterio. Documentar procesos, hay que explicar decisiones y establecer límites desde el inicio. Así se logra la autoridad. Y los padres también tienen que marcarlo. ¿Cómo se mantiene la autoridad con el constante desgaste del profesor? El desgaste es real y no se puede minimizar. Estamos hablando del burnout educativo y eso afecta directamente la práctica. Podemos decir que el cansancio no solo viene del exceso de trabajo, viene de trabajar sin una estructura. Los docentes, en su mayoría, los que he visto, los que he evaluado, tienen el mismo formato de clase y esto ya no funciona. Solo les aumenta su carga mental. Entonces viene otra decisión pedagógica. Tiene que ser clave, simplificar, menos explicación continua, baja organización del tiempo, dar objetivos claros por bloque. Cuando el docente estructura, va a reducir siempre un desgaste. Y cuando reduce el desgaste, recupera la capacidad de intervenir. Si tuvieras que resumirlo en una idea clara, ¿qué tendría que replantearse hoy un docente para recuperar su lugar en el aula? Bueno, te quiero decir entonces que el docente tiene que dejar de centrarse en transmitir contenido. Debe empezar a asumir su rol como quien organiza el aprendizaje. Eso lo aprendió cuando estudió, pero ahora tiene que adaptarse a estos tiempos. Tiene que ser respetado porque ya no es dueño del conocimiento. Él tiene que darle sentido al desorden que está generando este conocimiento que trae el estudiante, que hay que ubicarlo para que lo pueda destacar, para que pueda participar. Es más, para que pueda construir su aprendizaje. De eso es lo que estamos hablando. Lo esencial es la conexión genuina, adaptabilidad a nuevas herramientas y enfoque incansable en crear un espacio verdaderamente atractivo y relevante. Gracias, Sara, por abrir este espacio para el cuestionamiento y la creación. Fue un placer conocerte. Hasta la próxima. Gracias, Javier. Seguiremos poniendo esto sobre la mesa. Cuestiona y crea. No repitas. Interpreta y transforma la idea.